Bueno, ahora sí estamos con Pablo Romá. Bueno, ya te vendí, te introduje. No te bendije, pero te introduje en el tema. No, siempre buenas ventas. Buenas ventas. Qué lectura compleja, ¿eh? Sí, bueno, obviamente porque la realidad Es compleja. es complicada. Yo creo que hay contradicciones que hacen que uno no pueda tener un análisis lineal, digamos, ¿no? Porque la situación económica tiene su contradicción, ¿no? Tenés un sector de la sociedad amplio, muy grande, que sufre las consecuencias de la inflación, la distribución regresiva del ingreso, y por otro lado, sectores que si bien están en la informalidad, pero no les va tan mal, digamos, ¿no? Y eso vos lo ves en niveles de consumo. Entonces, yo creo que eso hace también a la complejidad. Y políticamente, bueno, los discursos se organizan en base a esa tensión que hoy tiene la realidad económica, donde obviamente hay un consenso, que es el consenso de que el peso de la deuda es muy grande y para resolverlo hay que ajustar, hay que hacer recortes. Sectores de la política con un discurso más duro respecto a ese ajuste, ese recorte, y yo creo, cuando digo sectores me refiero a Javier Milei, me refiero a Juntos por el Cambio, y el gobierno con Sergio Massa tratando de explicar la idea del ajuste posible, digamos, ¿no? Que no sea, esto que venimos discutiendo ya hace un tiempo, la resistencia a la devaluación, ¿no? Para no aplicar un shock redistributivo que para los sectores más vulnerables podría ser muy, muy duro, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, de cómo se van organizando los discursos políticos, que van a tener mucho peso en la campaña. Yo creo que esta campaña va a ser una campaña difícil, porque me da la sensación de que las consignas más livianas no van a tener mucho espacio, y al menos es un poco lo que entiendo y de alguna manera aspiro, digamos, ¿no? Que se discuta un poquito más los problemas de fondo con planteos más concretos, más reales, y no solamente consigna de campaña para ganar votos. ¿Y vos creés que le paga a los candidatos? Mirá cómo digo, porque estoy hablando de comunicación política, ¿no? ¿Le paga a los candidatos discutir los temas de fondo? Hoy por hoy estoy viendo de los simpatizantes del Frente de Todos poniendo videos donde algunos periodistas aplaudían la renuncia de Cabal. Algunos periodistas y después lo colocan automáticamente Javier Milei diciendo que era uno de los referentes más marcados. ¿No va a haber mucho archivo ahí de todos contra el Frente de Todos, contra Juntos por el Cambio, contra Javier Milei o La Libertad Avanza? Sí, desde ya. ¿Y qué vos digo? ¿No van a laburar más con archivos que con contenidos programáticos? Seguramente, porque también es una elección que tiene un componente muy ideológico, pero vos fíjate la comparación, ¿no? En 2015 Cambiemos hizo una campaña muy fuerte en términos de la meritocracia, en términos de la revolución de la alegría, y eso ya no tiene lugar, no tiene lugar. No, eso no va. Eso no va más en términos de comunicación y política. Creo que para el Frente de Todos, Movilidad Social Ascendente, por ahora, como no lo cumplió, lo dice, le van a decir, yo esta figurita no te la compro ahora, Exactamente. Movilidad Social Ascendente, discúlpame que te dé datos económicos. Se quejaron de las tasas de interés. Las tasas de interés del gobierno anterior. Las tasas de interés, tasa efectiva anual, 145%. Se quejaron del espacio de las pymes. Acuerdan precios con los grupos económicos concentrado, lo más grande, si no querés llamarlo concentrado, lo más grande. No digo que esté bien, que esté mal como acuerdan. Hay un conjunto se quejaron de la inflación, la superó. Se quejaron de la indigencia, lo superó. Entonces, se quejaron de la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, se empeoró con este gobierno. Entonces, Movilidad Social Ascendente, si la ponen en el discurso, va a ser muy difícil de defender, ¿no? Yo creo que es difícil hablarlo en términos livianos, digamos, ¿no? Me parece que va a necesitar otra discusión. Bueno, un poco lo que está planteando la vicepresidenta, ¿no? Primero, renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso va a ser un eje muy importante de la discusión. De la campaña, en este caso, del Frente de Todos. Yo creo que el Frente de Todos lo va a plantear, pero creo que es un problema para cualquiera que gane, ¿no? El año que viene los vencimientos son muy pesados. Segundo, el problema de la inflación es un problema central, pesadísimo.
el conjunto de la sociedad está esperando una respuesta frente a eso, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas se van a imponer de alguna manera porque también lo que uno viene viendo es que ese distanciamiento entre la política y la sociedad en algún momento tiene que tener una relación, tiene que tener un diálogo. Y yo creo que la campaña es ese momento de diálogo. Ahora, ¿es diálogo la campaña? bueno, por eso digo, si las consignas son livianas, si hay superficialidad, si hay puro contenido ideológico, no se produce ese diálogo, ¿no? El diálogo se produce tratando de convencer a la sociedad de que hay, bueno, cómo se van a resolver estos problemas y cuáles son las perspectivas para salir adelante, porque yo creo que, a diferencia de muchas otras campañas, también la idea de la esperanza, la alegría, el futuro, hoy, con estos niveles de incertidumbre y pesimismo que estamos viendo, también es difícil no se puede decir livianamente hay que tener esperanza que todo va a andar bien, porque la gente ya no lo cree. Digo, no le llega, no importa si lo cree o no lo cree, no lo interpela, porque la situación pasa por otro lugar, porque las evaluaciones pasan por otro lugar, y yo creo que bueno, los principales problemas tienen que ver con la inflación, la seguridad o la inseguridad, tiene que ver con cuestiones que hoy hacen a una deuda que tiene la dirigencia política con la sociedad. Mira, te voy a hacer voy a trazar un paralelismo. No sirven los paralelismos, los países son diferentes y demás, pero se dio el triunfo en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, 60 millones de votos contra 58 millones. Me tocó estar ahí, cubrí las elecciones, y el número que saqué, el número que publicaron, que 30 millones de personas no votaron. O sea, poner el 25% de los votantes, no de los que tienen 100 años, del núcleo de votantes en condiciones de votar. No cuando en algún momento para que llevaban a las abuelitas a la urna, ¿te acordás? En la época del triunfo de Alfonsín ocurrió eso, bueno, no, en este contexto, y vos le preguntabas a un segmento de la sociedad, y bueno, no se sentía representado por ninguno en ese balotaje Lula, Jair Bolsonaro. Pregunta que te hago acá. Si los discursos van a ser con estas características, sin debatir cuestiones de fondo, sin hablar de proyectos más, lineamientos muy vagos, ¿no va a terminar una guerra de núcleos duros y en esa guerra de núcleos duros va a haber un segmento de la población que no va a votar? Y bueno, es una posibilidad. Ya lo vimos en la elección de 2021, un ausentismo importante. Ahí ganó, en términos globales, ganó Juntos por el Cambio. Sí. No, sí, pero digo, en términos de esa posibilidad de la ausencia de la participación o de la no participación en términos electorales, bueno, es una posibilidad. Hay elecciones de las que ya se están dando que también marcan un nivel de ausentismo por arriba de la media, digamos, ¿no? Y yo creo que es una variable a considerar en los análisis, no me parece que sea algo descabellado. Bueno, pero te interrumpo acá, pero para que sigas con la línea, ¿no?, de lo que estás diciendo. Pero sin embargo, vos me estás diciendo, estamos viendo ausentismo en gobernadores y todo el mundo sabe que el caso del triunfo en Corrientes del oficialismo, que no es el oficialismo nacional, el caso del triunfo en La Rioja, que podría ser el oficialismo nacional, el caso del triunfo en Salta, que sería un frente renovador, pero no con una coalición de partidos. En ese escenario hay ausentismo. Imaginemos un escenario que todos ellos quisieran estar despegados de los candidatos a presidente. Y bueno, eso podría generar mayor nivel de ausentismo, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que un posible camino de análisis tiene que ver con ese distanciamiento. Me parece que hoy la política necesita también entender que a la sociedad a la cual quiere dirigir, a la cual le está hablando, bueno, tiene demandas que tiene que abordar necesariamente. Bien. ¿Qué es lo que ves de acá a las PASO? Hay una primera fecha que es 24 de junio, ¿no? Sí. Bueno, obviamente hay que ver cómo terminan la organización electoral. Yo creo que lo más claro es Juntos por el Cambio, ¿no?, que va a ir a una PASO con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y a partir de ahí, bueno, para abajo se van
a ordenar en ese sentido. Hay que ver qué pasa con el Frente de Todos, si la herramienta electoral va a seguir siendo Frente de Todos o no. Es complicado también, ¿no? Sí, Ir sí, a una sí, sí. elección con el mismo nombre. 10 de junio el Frente Renovador tiene reunión, o sea, Sergio Massa con su gente, Sí. que gobierna hoy. Y eso también va a condicionar algo, aunque sea algo. Yo creo que sí, el sello, bueno, puede pesar un poquito, ¿no? Quizás sea bueno renovarlo. Y después, bueno, si va a haber interna o no, ¿no? Bueno, y obviamente si Sergio Massa o Guado de Pedro quién va a ser el representante de ese espacio, ¿no? Porque o va a haber un acuerdo entre ellos, una fórmula común, pero también está Daniel Scioli decidido a participar, entonces... Agustín Rossi también. Agustín Rossi también, pero bueno, yo creo que Daniel Scioli tiene un poco más de volumen hoy en términos de representación que Agustín Rossi. O lo mismo que Juan Grabois, entonces me parece que quizás pueden ser canalizados en otra estrategia, digamos, En otra ¿no? estrategia. Pero creo que eso va a ser determinante a la hora de ver cómo se define de cara al 24 y una vez que eso se defina ya la etapa cambia y empezamos a hablar de otra cosa, digamos, ¿no? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo.